Hola, buenos días. Soy Poli, enfermera gestora de casos del Hospital Dr. Negrín. No soy la única enfermera gestora de casos del hospital, también está mi compañera Vanessa, que ahora mismo no la ven, pero bueno, entre ella y yo hemos elaborado esta charla con el objetivo de acercar o dar a conocer la figura de la enfermera de enlace hospitalaria, sobre todo a las personas cuidadoras de un perfil de pacientes que ahora les iremos contando. Espero que me puedan ver en casa, porque al fin y al cabo la finalidad de la gestión de casos es que los pacientes y sus cuidadoras puedan estar en su entorno habitual la mayor parte del tiempo, con lo cual el servirnos de las tecnologías nos ayuda a acercarnos a ustedes sin generarles más incomodidades de las que tienen que sufrir en el trasiego que a veces le ofertamos para conseguir salud, ¿no? Las enfermeras gestoras de caso o enfermeras de enlace comunitaria es una figura que seguramente ustedes las conocerán más y mejor, porque llevan muchos más años de trayectoria que las enfermeras gestoras de casos del hospital, pero al fin y al cabo venimos siendo la misma figura, con la necesidad de comunicarnos entre nosotros para que el tránsito del paciente entre el nivel de atención primaria y especializada no sea tan disruptivo y no sea tan fragmentado, pudiendo así darle una continuidad del cuidado a la atención que le prestamos. Las enfermeras de enlace son enfermeras que atienden pacientes en cualquier etapa de la vida, con enfermedades crónicas, complejas, que requieran mucha necesidad de cuidados y que requieran mucha inversión de recursos en esos cuidados, y sin olvidarnos de las personas cuidadoras, de las personas que cuidan a este perfil de paciente. El objetivo, como les decía, es dar garantía de que el cuidado atraviesa las barreras físicas y culturales entre los diferentes niveles de atención, tanto hospitalarias como en atención primaria, y procura la coordinación de todos esos intervinientes que tenemos en pos de la salud del paciente, y que a veces somos muchos, estamos fragmentados, nos duplicamos y no hacemos fácil el tránsito del paciente por el servicio, por el circuito de salud. Hay ciertos pacientes que tienen cuidados especialmente delicados, que necesitan una calidad de vida, porque ese cuidado y ese mantenimiento de la salud les genera una serie de dificultades que merman no solo su salud, sino su calidad de vida. Paradójicamente, a veces ponen en la balanza la calidad de vida frente al mantenimiento de la salud, incluso de la vida, con lo cual estos pacientes requieren de una atención que también debe ser especializada. Son pacientes que ya no pueden autocuidarse, que tienen enfermedades crónicas con alta intensidad de cuidado y que ya no solo necesitan la asesoría de los profesionales, sino necesitan de lo que llamamos gestión de casos, de cuidados profesionales prácticamente continuos, que les ayuden a manejarse en el sistema tal y como está diseñado. El sistema sanitario siempre ha sido un sistema sanitario reactivo, y en estos pacientes necesitamos un sistema sanitario proactivo. Somos nosotros los que nos acercamos al paciente para ver cuáles son sus necesidades y qué oferta tenemos para proporcionarle. Vale. Los pacientes a los que nos vamos a referir, nosotros les llamamos pacientes crónicos de alta complejidad. Son pocos, pero sí son muy complejos, con lo cual necesitan de mucha parte de nuestra atención, y sobre todo necesitan un enfoque distinto al que nosotros le estamos ofreciendo como al resto de la población que no tiene las mismas necesidades que ellos. Vamos a centrarnos en los pacientes crónicos de alta complejidad, que necesitan un seguimiento a lo largo de toda su vida
y pacientes que son muy vulnerables o muy frágiles, que puede ser que necesiten esta gestión de casos en momentos puntuales o en cortos periodos de tiempo en las que se convierten en pacientes complejos, pero luego vuelven a una situación basal en la que ya no necesitan esa gestión de casos. ¿Cuándo vamos a hablar de paciente crónico de alta complejidad? Vamos a hablar de paciente crónico de alta complejidad cuando el paciente tenga 2 o más enfermedades crónicas que podemos medir mediante una escala que utilizamos los profesionales, y a ello se le sume que el paciente pueda tener un trastorno mental grave, que venga muchas veces a los servicios de urgencias, tanto de atención primaria como hospitalaria, o que requiera muchos ingresos, o que requiera la atención por muchos especialistas o muchos ingresos, que tenga una capacidad funcional limitada, que necesite ayuda para las actividades básicas de la vida diaria y que él no se pueda autogestionar en ese aspecto, que pueda tener deterioro cognitivo, con lo cual tampoco puede gestionar su autocuidado y necesita un cuidador, que tenga condiciones sociales limitadas, es decir, que no tenga recursos que pueda utilizar para llevar a cabo ese autocuidado, bien porque no tiene capacidad económica o bien porque no tiene apoyo familiar o una red de cuidados, una red de relaciones que le permita cuidarse en su entorno habitual. Tenemos que tener especial cuidado con los pacientes que, aunque no cumplan todos estos criterios, tengan muchos medicamentos. La polifarmacia requiere de una atención especial por parte de las gestoras de caso. Eso no significa que solo estos pacientes requieran de nuestra atención. En general, vamos a tener pacientes, en el caso de los adultos, porque también hay gestión de casos en el caso de los niños, normalmente adulto mayor, que tengan enfermedades crónicas o incluso se encuentren en techo terapéutico y requieran cuidados paliativos con la idea de controlar síntomas y proporcionarle confortabilidad, pacientes con muchas enfermedades que requieren muchos fármacos, pacientes que no teniendo este perfil sí necesitan de unos cuidados complejos en cuanto a tecnología, pacientes que requieren soporte vital, pacientes conectados a respiradores, pacientes que tienen dispositivos complejos que requieren un especial asesoramiento profesional y sobre todo pacientes que requieren que los cuiden, que ya ellos por sí solos no pueden mantenerse en casa sin que alguien cubra una serie de necesidades que el paciente anteriormente sí podía hacer. Hay veces que se deben a circunstancias biológicas y hay veces que se deben a circunstancias sociales, como decía antes. Y sobre todo son pacientes que consumen muchos recursos y que posiblemente podamos gestionarlos de otra manera para que a ellos les sea más fácil acceder a esos recursos que necesitan y nosotros seamos más eficientes proporcionándoselos. Necesitan una atención más especializada o más precisa en donde se ajusten muy bien cuáles son sus necesidades y qué recursos puede necesitar y sobre todo vamos a dirigirlo hacia que el paciente pueda permanecer en casa el mayor tiempo posible y que solo venga al hospital cuando tenga una agudización y intentaremos en ese caso resolverla lo antes posible para devolverlo a su entorno habitual. El paciente no es el único que vamos a tratar. Nos llamamos enfermeras gestoras de caso porque el caso lo conforma el enfermo, que como les decía, que ya se los he definido, su cuidador, que normalmente suele ser familiar, aunque hay pacientes que los cuidan sus vecinos o que los cuidan sus amigos, pero normalmente suele ser un familiar, normalmente suele ser mujer y normalmente requiere de dedicación continua, con lo cual se nos convierte también en un paciente, entre comillas, cuando claudica. Es fácil que se sobrecargue y tengamos que cuidar del cuidador de un paciente de estas características, puesto que la carga de trabajo que suele tener es complicada.
con lo cual nuestra función está no solo en el asesoramiento, sino también en proporcionarles los recursos personales y materiales para que él pueda llevar a cabo la gestión de su propia salud y la de su familiar. Y por supuesto, si descontextualizamos al paciente de lo que es su vida, no podremos mantenerlo en su domicilio como mejor entorno terapéutico. Tenemos que mantener al paciente en su casa, y para eso tenemos que conocer qué recursos tenemos para conseguir ese objetivo. Los que falten tendremos que proporcionarlo en la medida de lo posible, y los que no, y los que ya tenga podremos aprovecharlo de la mejor manera posible. Es muy importante el papel de atención primaria en este caso, en la permanencia del paciente en su casa. Son ellos los que hacen el seguimiento, y solo cuando se agudizan o requieren algunos recursos muy específicos entramos nosotros en juego. Eso no quiere decir que perdamos el seguimiento. Nosotros vamos a seguir a los pacientes y vamos a saber cómo están, intentando un poco anteponernos a las necesidades que puedan presentar. Lo habitual es que el paciente de estas características se detecte en atención primaria, aunque en ocasiones lo hacemos desde el hospital. Este paciente se le va a proponer entrar en el programa. Para ello se le va a dar un folleto informativo, que es el que verán ahora fraccionado, en el que se les cuenta que va a entrar en un programa en el que entran pacientes que tienen cuidados especialmente delicados, y que la intención es que ellos tengan la mejor calidad de vida posible. El sustento de ese cuidado va a estar en atención primaria con su médico y su enfermera, que intentará hacerle un seguimiento lo más estrecho posible o lo más adaptado a sus necesidades posible, pero que estará en continua comunicación con el hospital y con los diferentes profesionales que allí trabajan para poder solventar los posibles problemas que vayan surgiendo en cuanto a su salud. También tenemos que trabajar con los trabajadores sociales, puesto que estos pacientes que requieren tan alta cantidad de recursos, necesitamos que nos asesoren a qué pueden acceder en cuanto a ley de dependencia, o dependiendo de los recursos y de la dependencia que tenga el paciente, pues tendrá acceso a unas ayudas u otras que conocen los trabajadores sociales y que nos pueden ayudar a organizar el cuidado de ese paciente. Entre todos, coordinándonos entre todos, intentando evitar el fraccionamiento de la asistencia, intentando que el paciente tenga las menos citas posibles en especializada, intentando unificar y coordinar esa atención, intentaremos darle la mejor respuesta posible. Si el paciente se agudiza o requiere una intervención especializada, pues entraremos en juego nosotras y intentaremos coordinar a todos los compañeros del hospital para darle una respuesta rápida, con el objetivo de devolverlo a su entorno habitual lo antes posible, en las mejores condiciones posibles y con el rediseño de cuidados que necesite para volver a casa. Puede ser que un paciente durante un ingreso aumente de dependencia y tengamos que poner a su disposición otros recursos que antes no tenía, o pedirles a las compañeras de atención primaria que hagan un seguimiento que antes no hacían porque el paciente está más vulnerable o más frágil. Lo habitual es que cuando un paciente esté ingresado vayamos comentando el seguimiento, vayamos detectando esos cambios de nivel de dependencia, vayamos preparando la vuelta a casa, vayamos planificando el cuidado para que vuelva a casa, avisemos a las compañeras y ellas tomen el relevo de eso que empezaron ellas en atención primaria, continuamos nosotros en el hospital y luego va a volver a primaria. Lo normal es que como mínimo le hagan una llamada de seguimiento a las 48 horas, el médico o la enfermera o la UAF al completo. Importante de todo esto que estoy contando, que el cuidador nos identifique como referente y como recurso para que si desean tener este tipo de cuidado en un paciente como el que he descrito, pues puedan contar con nosotros o pedir que nosotros actuemos si realmente es lo que ellos consideran que le va a venir mejor a
al paciente. Nosotros podemos hacer la propuesta, pero también es importante que los cuidadores conozcan que tienen ese recurso, que pueden utilizarlo para ayudarles a cuidar a su familiar. En definitiva, la enfermera de enlace trata de humanizar la asistencia del paciente y la trayectoria asistencial por el servicio tal y como está planteado. Empoderar al paciente y a la familia en cuanto a autocuidado, que el paciente y su familia sean capaces de gestionar la propia salud. Nosotros seremos facilitadores de esa situación, pero realmente los protagonistas de esto van a ser el paciente y su familia. Hacer una transición efectiva entre niveles y interniveles. Trataremos de que la atención no sea fragmentada, que sea unificada, que el paciente pase el menos tiempo posible en el hospital, que una vez tomada una serie de decisiones todos sepamos el plan terapéutico y todos caminemos con el mismo objetivo, que busquemos la calidad de vida, tengamos como objetivo la calidad de vida y sobre todo a la hora de tomar decisiones las tomemos con el paciente, con la familia y con su decisión de gestionar su salud desde este modelo. Que seamos visibles, por eso quiero hoy contarles a qué nos dedicamos, que nos constituyamos en referente del paciente y que nos vean como el posible contacto institucional y una mejoría en la accesibilidad al servicio. Esto no solo implica la atención a pie de cama, también implica un cambio en las políticas institucionales y en la gestión hospitalaria y de atención primaria. Necesitamos un cambio de cultura organizacional y que pasemos del enfoque reactivo al enfoque proactivo, sobre todo en este tipo de pacientes, con lo cual tendremos que crear un circuito asistencial completamente distinto al habitual. Estamos acostumbrados a manejarnos en el sistema de salud de una determinada manera y en este caso necesitamos diseñar un circuito alternativo porque el paciente del que tratamos se trata de otra manera. No podemos tratarlo igual porque si no, no lo estamos diferenciando y no estamos en un programa de crónico de alta complejidad. Necesitamos enseñarles a ustedes, necesitamos enseñarles a los compañeros, necesitamos enseñarles a la población qué hacemos para que nos puedan utilizar, entre comillas lo de utilizar. Tenemos que seguir investigando en cómo podemos hacerlo mejor, tenemos que ir mejorando progresivamente y para poder ofertarles la mejor respuesta posible. Ahora mismo nos comunicamos entre atención primaria, atención hospitalaria y atención social con las trabajadoras sociales, siendo el centro de nuestra atención el paciente y su familia. La enfermera gestora de casos tiene un papel fundamental en la coordinación de todos esos integrantes que pueden asistir al paciente, tanto en su etapa estable como en la etapa de agudización. Y trataremos, pues eso, de intentar que todos trabajemos con el mismo objetivo, con el mismo plan terapéutico, con la idea de que el paciente esté en su entorno habitual el mayor tiempo posible, apoyando al familiar para que pueda cuidarlo. Un paciente que su familiar claudica es posiblemente un paciente que pasará a estar institucionalizado, con lo cual no podemos olvidarnos del cuidador porque es un pilar fundamental para que el paciente pueda recibir este tipo de atención. Tenemos que hacer partícipe a todos. Muchas veces pensamos en el médico, en la enfermera, en la trabajadora social y no vamos un poquito más allá, pero tenemos a farmacéuticos que nos pueden ayudar, tenemos a los compañeros de administración que muchas veces nos ayudan en la gestión administrativa que supone pues citas, gestión de llamadas telefónicas en un momento determinado, agendas, etcétera, etcétera. Los compañeros de los fisioterapeutas, es importantísimo en este tipo de pacientes que el enfoque que le pueden dar el servicio de rehabilitación con una movilización temprana y con el retraso en el aumento de la dependencia. Muchos problemas para volver a casa están en el aumento de la dependencia y ese aumento de dependencia normalmente está vinculado a que el paciente se mueve menos
o no se mueve nada después de un episodio de hospitalización. Tenemos que configurar equipos, no trabajar de manera solitaria y que todos rememos en el mismo sentido. Lo habitual es que el paciente, si está estable, esté en atención primaria, que lo sigan su enfermera y su médico de atención primaria, además de la enfermera gestora de casos que le presta apoyo a la UAF. Cuando este paciente, y que muchas veces nos demanda a nosotros ciertas cosas puntuales para que el paciente siga permaneciendo estable, sobre todo si se prevé que se pueda descompensar, y si el paciente se inestabiliza, pues puede ser que sea necesario que lo traigamos al hospital. Cuando está en el hospital, pues tendremos que ver si es un paciente que requiere ingreso, que puede ser solucionado en una consulta con una cita temprana, si puede ser derivado a la hospitalización a domicilio, si necesita cuidados paliativos porque ha llegado a techo terapéutico, y dependiendo de cuál sea el recurso que necesite, pues el paciente debe ser derivado a ese recurso lo antes posible. Es verdad que no estamos todo el rato aquí, pero intentamos rescatar lo antes posible a los pacientes que vienen en el horario en que no estamos nosotras para poder ayudar a gestionar esa derivación en un momento determinado. Estos pacientes lo ideal sería que no pasaran por los servicios de urgencias, pero es cierto que es algo inevitable, sobre todo cuando no estamos en horario de mañana, porque el sistema funciona así. Si pasa por urgencias, intentaremos agilizar ese circuito, y si está en urgencias, cuando nosotras venimos a trabajar, pues intentaremos ayudar en esa derivación que les comentamos. Intentamos evitar los centros concertados, porque la idea es que el paciente vuelva a casa y en la medida de lo posible, cuando las circunstancias lo permiten, intentamos pues eso, facilitar que el paciente tenga citas tempranas que puedan resolver situaciones puntuales, que pueda estar seguido durante un tiempo preciso en ADO o con paliativos. Incluso cuando ha estado hospitalizado, cuando tiene que volver a casa, a veces necesitamos del apoyo de servicios como ADO para que esa transición sea más amable. Normalmente las unidades con las que más trabajamos, pues eso son ADO, geriatría, paliativo y sobre todo los internistas del programa. Tenemos muchísimas funciones desglosadas, pero que vienen a hacer lo que les he estado contando hasta ahora. Tenemos un sistema de alertas que nosotros en las historias clínicas historias clínicas electrónicas, se coloca una alerta para que todo el mundo sepa que ese paciente tiene un circuito diferenciado del resto de los pacientes, o al menos debería tenerlo, y que nosotros somos el punto de referencia para cuando ven esa alerta. Cuando los compañeros ven esa alerta, pues lo normal es que se pongan en contacto con nosotros y entre todos decidamos cuál es el mejor plan para el paciente. Ahora mismo adscritos al programa están los centros de salud de Agaete, Cuevas Torres, Escaleritas, Galdar, Buenarteme, Guía, Tamaraceite. Estamos en espera de que podamos aumentar recursos, y tanto de centros de salud como enfermeras gestoras de casos, porque si no, no podemos llegar a todos. Hacemos muchas actividades, esas son las cifras aproximadas de lo que podemos hacer en un año. Y normalmente aquí en el hospital pues trabajamos con medicina interna, son nuestros médicos que sobre todo manejan la agudización, las trabajadoras sociales, sobre todo para los pacientes que tienen la problemática social, nosotras, y tenemos estrecha relación con paliativos y con ADO. También consultamos habitualmente con farmacia, porque estos pacientes suelen tener o fármacos de alto riesgo o son polimedicados en la mayoría de los casos, con lo cual el manejo de la farmacia con estos pacientes tiene que ser exquisito. Y muchas veces también, si el paciente y la situación nos lo permiten, podemos enviar fármacos muy específicos pues a sus centros de salud o a sus domicilios para que no tengan que venir al hospital en el caso de los fármacos de dispensación hospitalaria. Actualmente
a este equipo se ha añadido la doctora Alowi, con lo cual tenemos 4 internistas que principalmente desarrollan su actividad en consultas, procurando citas tempranas para los pacientes y manejando la agudización. Vanessa y yo, que somos las enfermeras gestoras de casos, como decía antes, que bueno, pues tratamos un poco de coordinarnos y comunicarnos con atención primaria y con el resto de compañeros del hospital para hacer más amable esa transición del paciente por el sistema de salud. La trabajadora social, que ahora mismo no trabajamos con una sola trabajadora, sino con cualquiera de las trabajadoras que encontremos en el hospital, y con la farmacéutica que tenemos de referencia que aparece en la diapositiva. Nuestros pilares fundamentales son el intentar dar una atención temprana cuando se prevé una descompensación o cuando el paciente está descompensado, priorizando la atención domiciliaria para que el paciente pueda volver a su entorno habitual, agilizar el tiempo de estancia mientras está ingresado e ir preveyendo qué cuidados puede necesitar el paciente cuando vuelva a casa si vemos que hay un cambio importante en su estado de salud, qué va a necesitar o qué puede necesitar el paciente y el cuidador para que puedan tener la autogestión de su cuidado domiciliario, y vamos a ir comunicándonos continuamente con atención primaria para que esto pueda ser una realidad. Tenemos mucho que mejorar, tenemos que mejorar en seguimiento, tenemos que mejorar en activación, tenemos que conocer más a los pacientes e intentar anteponernos a sus necesidades para intentar que no vengan al hospital o que no se descompensen. Tenemos que facilitar más y mejor la accesibilidad, y para eso tenemos que mejorar el manejo de las TICs y de la teleasistencia, que ahora mismo están cada vez más en auge. Tenemos que darnos a conocer, ser visibles para que el resto de compañeros del hospital nos conozcan, para que en atención primaria nos conozcan y sobre todo para que el cuidador y el paciente nos conozca. Necesitamos ser más para poder ser mejores, porque necesitamos aumentar la población a la que podemos prestar servicios, y sobre todo tenemos que formalizar circuitos más ágiles que hagan que esta realidad, que esto que les estoy contando se convierta en una realidad. Bueno, espero que los que me estén viendo o los que me vean a posteriori, pues esto les sirva para saber que existimos, que estamos y que podemos intentar entre todos que nuestra calidad de vida sea un poquito mejor de la que tenemos actualmente. Muchas gracias por la atención y por los compañeros. Mi compañera Vanessa está aquí, que no sé si la ve, no la ven porque solo ven la diapositiva, pero bueno, que de parte de las dos, muchas gracias, y aquí estamos para lo que puedan necesitar.